ABC Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. 7:19. Vamos a iniciar esta emisión esta mañana con una interesante entrevista. Siempre nos ha privilegiado con su apertura el juez federal Juan Pablo Barrios en torno a una reflexión constante que hemos tenido en lo que se refiere a la reforma del Poder Judicial, pero hoy ya materializada, hoy ya aplicándose. Resulta interesante conocer desde su punto de vista del juez los requisitos para postularse como candidato a ser juez federal o magistrado. Y para ello, bueno, qué mejor que alguien que sí conoce el tema nos lo platique. Juez, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Siempre muy contento de estar aquí con ustedes. Los saludo con gusto, Alfredo, Marco, a ustedes y a su amable audiencia. Ya es una realidad la reforma del Poder Judicial. En consecuencia, están ya las reglas establecidas para quien pretenda postularse a buscar el voto popular y convertirse en un impartidor de justicia. Y en ese contexto, si pudiese compartir con el auditorio, ¿cuáles son los requisitos que hay en torno a esta convocatoria? Sí, bien, en tanto alguna determinación judicial no exista que diga lo contrario, efectivamente es norma vigente, se encuentra en la Constitución. Básicamente existe un método de inscripción para poderse convertir en candidata o candidato para ser juzgador federal en cualquiera de sus niveles. Primero, cada poder de la Unión, estoy hablando del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, tienen derecho a conformar un comité de evaluación. Entonces, ya hay uno por cada uno de estos poderes. Posteriormente, el proceso iniciará con recabar los requisitos de cada una de las personas candidatas. Estos requisitos son, en la generalidad, tener promedio mínimo de 8 en la carrera de la licenciatura en Derecho, 9 en las materias afines. No se dice con claridad cuáles serían las materias afines, supongo yo que podría ser amparo, argumentación, ética, no lo sé. También se tiene que tener 5 cartas de recomendación, no dice de qué tipo de personas, pero digamos el aval de 5 personas que digan que el candidato o la candidata es idónea para ocupar esa posición. Se tiene que hacer un escrito libre, en forma de ensayo, a través del cual la persona exprese los motivos por los cuales en 3 cuartillas se considera idónea para ocupar esta posición. Requisitos adicionales son tener experiencia, si es para el cargo de magistrado, de 3 años, comprobable. Experiencia en una rama o disciplina jurídica afín. Que no necesariamente tiene que ser la de impartidor de justicia. No. De las materias relacionadas con la administración de justicia, pero puede ser desde el litigio, la docencia, la investigación, etcétera. Y solo para magistrados. Los jueces de distrito no requieren acreditar este requisito de experiencia, efectivamente. Luego, los ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina y magistrados del Tribunal Electoral deberán acreditar 5 años de experiencia. Ya con toda esta documentación, el comité que corresponda verificará quiénes cumplen los requisitos y hará un listado para las posiciones que están destinadas a salir en votación el próximo 2025. Cada posición, por ejemplo, de juzgadores, jueces de distrito y magistrados de circuito, serían 6 candidatos en total en las boletas. Y para las otras posiciones más altas, Tribunal Electoral, Tribunal de Disciplina y Suprema Corte, 10 candidatos. Como son limitados este número, se va a hacer otra tómbola de todos los que cumplen los requisitos para sacar nada más al número de personas que finalmente competirán. Es importante decirles, amigos míos, que si tú eres juez federal o magistrado, tienes el derecho a competir por esa misma posición sin cubrir los requisitos, sin hacer algún tipo de trámite ni entrar a la tómbola. Ya eres candidato y vas a estar en las boletas. Pero todas las demás personas, o cuando un juez federal quiera participar en un proceso distinto, por ejemplo,
Yo estoy para 2027, según el proceso. Si decidiera competir en 2025 para un proceso distinto, tendría que satisfacer todos los requisitos que antes he enumerado. Así es como se van a formar los candidatos que ya van a aparecer en las boletas. ¿Tendrían alguna ventaja, por ejemplo, quienes en este momento ya son parte de alguno de estas instancias, o van a competir en las mismas condiciones? Bueno, en el plano de lo ideal, la ventaja sería que se conviertan en candidatos naturales, es decir, ya no van a ser sometidos a ningún proceso de evaluación y sobre todo al proceso de la suerte, de cuando hay más candidatos que los números que se requieren. Pero hay desventajas políticamente hablando, desde luego, porque las campañas que se han realizado en torno a las personas que en este momento impartimos justicia, pues es de desprestigio. Entonces, cuando nos etiqueten como el juez que ya está, pues a lo mejor políticamente hablando tendrá algún costo. Eso se va a saber al momento que se practiquen las evaluaciones. Al final también es importante hacerles mención, amigos, que cuando ya se tienen los listados de los candidatos por parte del comité, esos todavía van a ser aprobados. Si se trata de la Suprema Corte, por mayoría calificada de 8 votos. Si se trata del Senado o la Cámara de Diputados, mayoría calificada de 2/3 partes, y pues la presidenta. Ahí pues está cuestionable si habrá transparencia u opacidad en la selección de las personas candidatas. Otra cuestión también que me parece relevante, dentro de las convocatorias nadie va a hacer exámenes. Si acaso se hacen entrevistas públicas para los altos cargos y solo el Poder Judicial de la Federación evaluará vía examen a sus candidatos, como un filtro adicional. Mucho se ha señalado de la duración en el momento ya de emitir el sufragio. ¿Es cierto esto que pudiese ser tardado que el ciudadano o la ciudadana que asista a la elección para elegir a jueces y magistrados tarde más tiempo de lo que habitualmente tardamos en una elección constitucional? Sí, pues lógicamente el número de candidatos marcará esa pauta. Me tomé la libertad yo en algún momento de hacer un ejercicio de cuántas personas candidatas iban a ser solamente en el estado de Querétaro, y son más o menos 5,000 candidatos. Entonces, imagínate cuánto tiempo nos tomará siquiera leer los nombres de las personas para poder emitir el sufragio. Se hizo un ejercicio en Ciudad de México y se dijo que sin contar la fila para llegar a la urna, el solo ejercicio de cruzar la boleta iba a durar más o menos 4 horas y media. Como si fuera un examen de admisión, probablemente. Sí, bueno, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que México no se ha caracterizado porque haya altas concurrencias del electorado, y con estos requisitos, pues me parece que se va a va a haber muy poca concurrencia en relación con estos ejercicios electorales. O sea, por ejemplo, en Querétaro, ¿por quién estaríamos nosotros votando? Porque me imagino que veo mucho que no tenemos idea clara de por quién votaremos. Sí, claro, son 33 posiciones de juzgadores federales, ese es en total. Se espera que salga la mitad en votación este 2025 y la otra mitad en 2027. Pero a nivel estatal son muchísimos más jueces y magistrados, porque obviamente como se ocupan de la justicia cotidiana, el número es más importante. Entonces son muchísimas posiciones, muchísimas áreas de especialidad que el electorado necesita conocer. Hay jueces, por ejemplo, con especialidad en competencia económica, cómo poder conocer qué es lo que va a hacer el candidato. Entonces, ¿cómo lo podemos ¿Habrá alguna calificar? campaña o algo, me imagino? Eso también es muy interesante. No hay campañas patrocinadas, no se permite solo la utilización de medios de difusión controlados por el INE. Una de las propuestas jurídicas que hizo el ministro Carrancá cuando hablaba de la inviabilidad técnica de esta elección, decía que si distribuyen los 48 minutos que tiene oficiales el INE diariamente, solamente le podrían tocar 2,5 segundos por candidato. Entonces eso no creo que sea suficiente para que los conozcan, ¿no? Para que se conozcan, claro. Pues juez, se nos termina el tiempo. A ver, rápidamente, a ver si en un minuto lo podemos lograr.
Dice Jorge Palacio, sería bueno, interesante que también expongan cómo era antes y qué requisitos tenían que cumplir y hacer la comparativa. Pero bueno, tenemos un minuto. ¿Le parece si lo invitamos en una próxima ocasión y nos ayuda con estos temas? Con mucho gusto, pero en lo que nos queda de tiempo sí les puedo decir, era un proceso de selección que duraba 6 meses, baterías de prueba, cada una duraba entre 4 y 6 horas, conocimientos teóricos, prácticos y evaluaciones orales. Bueno, juez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una pausa y regresamos con información aquí en este su espacio.